Cuando Gustavo Petro nombró a Álvaro Leiva como canciller, muchos pensamos: ¡qué jugada tan maestra! Un canciller que habla con las FARC, el ELN, con el Vaticano, con Biden y con los ovnis, si es necesario. Pero no, Petro lo dijo clarito. No fue un cálculo político, fue un agradecimiento. ¿Y qué agradecimiento tan caro le salió? Le dio la Cancillería y Leiva casi le arma un golpe de Estado. ¿Qué sabe usted de Leiva realmente? Aquí se lo resumimos con plastilina para que tenga herramientas de análisis y no coma cuento. Quédese hasta el final. Los detalles a continuación. El pueblo que ignora su historia o la olvida está condenado a repetir indefinidamente los mismos errores. Soy Álvaro de Jesús, porque se tenía que decir y se dijo. Los detalles a continuación en Estrategias de Opinión. ¿Falta de cálculo político de Petro o es que no hemos podido superar la patria boba? Hagamos memoria. La patria boba fue el periodo entre 1810 y 1816 en Colombia. 215 años han pasado. Luchas internas entre centralistas y federalistas tras la independencia de España. En vez de unirse, los criollos se dividieron, debilitando al país y facilitando la reconquista española. Fue una independencia mal administrada y llena de egos. Todos querían mandar y nadie sabía gobernar. Cabe anotar que los criollos son descendientes de españoles nacidos en América, especialmente en el virreinato de la Nueva Granada. Durante la época de la patria boba, los criollos eran la élite local que, pese a su origen americano, buscaban el poder político que hasta entonces monopolizaban los peninsulares españoles nacidos en España. En otras palabras, todos estos que hoy se ufanan de raza pura, de ser gente de bien, de corte inglés, inclusive algunos, y desprecian al pueblo al que llaman indiamenta por ser mestizo, mezclado y popular, pues bien, ellos también son indiamenta criolla, así o más claro. Saque usted sus cálculos. Álvaro Leiva no es cualquier político. Es hijo de Álvaro Leiva Plata, conservador laureanista, formado en las filas más rígidas y autoritarias del viejo orden. Se crió respirando la doctrina de Laureano Gómez: orden, dogma y cálculo frío. Y aunque con los años se disfrazó de mediador, de hombre de paz, el ADN político no se borra tan fácil. Su trayectoria ha oscilado entre gestos diplomáticos y sombras densas, y tal vez este último movimiento, la conspiración, el complot, el juego doble, sea su error más grave. Pero si el conservatismo ha sabido moverse entre la astucia y la traición, la izquierda no se queda atrás. Peca por ingenua, pasional, desorganizada, ambiciosa y muchas veces veleta, con más de un Judas en sus filas, sin norte claro y con egos que no caben en el Congreso. Como en los tiempos de la patria boba, centralistas disfrazados de revolucionarios, federalistas improvisando sobre la marcha y todos peleando entre sí mientras el poder se escapa por la puerta de atrás. 2 siglos después seguimos actuando la misma obra mediocre. Conservadores astutos como Álvaro Leiva, hijo del laureanismo puro, moviendo fichas con mañas de otra época. Y una izquierda ingenua, acalorada, sin brújula, que abre la puerta a quien luego se la tumba. Leiva, con su traje de mediador, tejió intrigas mientras la izquierda soñaba con la paz total. Pero ¿quién es Leiva? Álvaro Leiva Durán, conservador de pura cepa, abogado javeriano, político desde los años 70. Fue concejal, diputado, congresista, senador y ministro de Minas con Belisario Betancur. Desde entonces se dedicó con vehemencia a una causa por la paz, o al menos a estar en todas las mesas donde se negociaba algo con un grupo armado. Fue clave en los procesos con el M-19, con las FARC y con el ELN. Participó en la Asamblea Constituyente del 91, apoyado por los desmovilizados del M-19. Sí, el mismo Álvaro Leiva, que fue conservador, terminó siendo constituyente por la izquierda desarmada, un verdadero camaleón de la política nacional. Recordemos que constituyentes lo fueron Serpa y Álvaro Gómez también. Aquí bajó la guardia Petro. Por no hacer un cálculo político, en lugar de sentimental, metió una piraña en un acuario de golfis.
Pero continuemos. En los años 2000 estuvo en el exilio investigado por enriquecimiento ilícito, fue capturado en Madrid y tras su regreso quedó absuelto. Luego se lanzó a la presidencia en el 2006, pero no peló ni la registraduría. Años después volvió como pieza clave en la JEP durante el gobierno de Santos, un hombre influyente con amistades en todos los bandos y secretos en todos los archivos. Y entonces llegó el momento glorioso. Petro lo nombra canciller en 2022. El canciller de la paz, el que reabre relaciones con Venezuela, el que le habla a la ONU de amor y reconciliación. El que viaja a Europa, Medio Oriente y hasta conejillos de India si es necesario para lograr la paz total. Pero la historia no terminó como cuento de hadas. En 2024 la Procuraduría lo suspende por el escándalo de los pasaportes, una licitación turbia que lo deja inhabilitado por 10 años. Y ahí empezó la novela más oscura. Desde el 2025 Leiva se le voltea a Petro. Primero lo acusa de tener una adicción a las drogas, después lanza indirectas, entrevistas, filtraciones y hasta discursos casi apocalípticos sobre la supuesta traición del gobierno. Y como si eso no fuera poco, se filtran audios explosivos, audios donde Leiva habría participado en un plan para tumbar al presidente Petro, con la ayuda nada más y nada menos que su propia vicepresidenta, Francia Márquez, y con el apoyo de congresistas gringos, sectores conservadores y grupos armados, una conspiración digna de Netflix, pero con producción criolla. En resumen, salpicó a la Vicky, salpicó a Miguel Uribe y está salpicando a más de uno, pero todos quieren desmarcarse del lío. Finalmente se quedará solo, como van las cosas. Petro no hizo un cálculo político, solo agradeció al hombre que hoy se sienta al lado del tablero, pero con un vaso de veneno en una mano y una Biblia en la otra, como buen conservador. Le agradeció con la Cancillería, y Leiva respondió con filtraciones, audios, alianzas oscuras y una posible traición digna de un culebrón en prime time. Pero claro, la culpa no es solo del lobo que entra en el corral, sino del pastor que lo deja pasar creyendo que con un abracito se vuelve oveja. Pero eso ha sido buena parte de esta izquierda, candarosa, atolondrada, desordenada y en muchos casos funcional al poder que dice combatir. Para la muestra, Robledo, entre otros tantos. Leiva fue educado en el laureanismo y mientras unos jugaban al cambio, él seguía jugando ajedrez con las reglas de hace 70 años. Así que sí, presidente, no fue un cálculo político, fue un homenaje. Uno de esos homenajes que terminan con micrófono abierto, grabadoras encendidas y un país entero preguntándose otra vez. ¿De verdad esto es lo que podemos hacer? Soy Álvaro de Jesús, escritor y analista. No olvide compartir este video entre familiares y amigos, así se van decantando las fake news. Déjeme un like, suscríbase al canal y comparta su valioso comentario, pero eso sí, hágalo con respeto. Muchas gracias y hasta el próximo video.